En este momento se dirige a ustedes los estudiantes de la Cátedra de Psicología Médica, específicamente el número 4, y les estaremos conversando acerca del pensamiento. Mi persona, específicamente Eliani García, les estaré conversando acerca de lo que es la definición del pensamiento y las teorías que se implican en él. El pensamiento es una de las actividades que realiza la mente y consiste en formar ideas y representaciones de la realidad. La palabra pensamiento deriva del latín pensare, que significa estimar o comparar, y del sufijo miento, que significa medio o resultado de. La capacidad de pensar depende del desarrollo neuronal de cada ser humano y de su relación con su entorno social y medio ambiente. Por lo que la memoria y la imaginación son formas de pensamiento, pero la percepción no. Entre las teorías que se postularon del pensamiento encontramos en primer lugar el platonismo, en el cual se entiende el pensamiento como una forma de habla interna silenciosa en la que el alma realiza este acto consigo misma. Por otra parte, está la teoría del aristotelismo y conceptualismo, en la que la primera sostiene que la mente es capaz de pensar en algo instanciando la esencia del objeto del pensamiento. Y la segunda, a su vez, sostiene que pensar consiste en evocar conceptos mentalmente. Prosiguiendo, tenemos la teoría del habla interna, la cual afirma que pensar implica evocar palabras en silencio y conectarlas para formar oraciones mentales. Por otra parte, tenemos la teoría de la hipótesis del lenguaje del pensamiento. Esta fue introducida por primera vez por Jerry Fodor, la cual afirma que el pensamiento ocurre en el medio de un lenguaje mental. En esta teoría, los computacionalistas se interesaron, ya que su sistema lingüístico es aplicado tanto en cerebros como en computadoras, por lo cual se da a entender que las computadoras pueden pensar. Por otra parte, tenemos la teoría del asociacionismo, en la cual es importante en la tradición empirista, donde el pensamiento consiste en la sucesión de ideas o imágenes. El conductismo, a su vez, el pensamiento consiste en disposiciones conductuales para participar en ciertos comportamientos públicamente observables, como reacción a estímulos externos particulares. Y por último, y no menos importante, tenemos la teoría del computacionalismo, en la cual se encuentra en las ciencias cognitivas, entendiendo al pensamiento como una forma de procesamiento de información. Buenas tardes, mi nombre es John Domínguez y hoy les voy a hablar sobre características del pensamiento. Entre las características que podemos destacar tenemos la actividad abstracta mental, que no es más que la capacidad de crear ideas con el objetivo de resolver un problema o con el objetivo de saber cómo reaccionar ante dicho problema o ante dicho escenario. Y por supuesto, necesitamos un punto de referencia para poder crear dichas ideas. Ahí pasamos a la segunda característica. Más que la segunda característica, pasamos a la base de la segunda característica, que la base de la creación de ideas y representaciones no es más que experiencias ya vividas, que nos va a dar una idea aproximada, una representación mental aproximada sobre lo que queremos pensar, analizar y o comprender. No necesariamente las experiencias ya vividas
serían nuestro punto de referencia para poder pensar algo. También pudiera ser experiencias ajenas, es decir, situaciones que hayamos observado de otras personas o que esas otras personas nos hayan contado sobre dichas situaciones, que nos lleve a tener una comprensión global sobre ese escenario y saber cómo proceder ante dicha situación, ya sea que resolvamos un problema, ya sea que evitemos el problema o ya sea que mejoremos esa situación en cuestión. Por supuesto, estas dos características van de la mano con la tercera característica, que no es más que la capacidad condicionada por dos factores, que sería el desarrollo neuronal, que no es más que una obviedad, pudiéramos decirlo así, ya que una persona que tenga una patología en sus neuronas no va a pensar de forma adecuada, no va a percibir de manera adecuada su realidad, de tal manera que va a tener una deficiencia mental. El segundo factor que condiciona esta capacidad de pensamiento se trata del entorno. Le voy a poner dos ejemplos extremos. El primer ejemplo, tenemos a una persona que ha sido criada en una sociedad pacífica con un desarrollo evidente en muchas de sus áreas como vida étnica. Y en el segundo ejemplo tenemos una persona que ha sido criada en un entorno de conflicto armado, es decir, nació y creció en un entorno de guerra. Evidentemente, la persona del segundo ejemplo no va a pensar de una forma serena y calmada como lo pensaría la persona del primer ejemplo, puesto que aquella persona que ha sido criada en un entorno de conflicto armado siempre va a estar pensando a la defensiva, va a sentir ese riesgo de que su vida es amenazada y puede incluso hasta percibir su realidad de manera constante o casi constante como una seria amenaza, no como posible amenaza, como una seria amenaza a raíz de todo lo que vivió. Es más, hasta puede tener síndrome de estrés postraumático, lo cual ya sería un asunto muy serio, en comparación con la otra persona que pensaría de una forma muy calmada, muy pacífica y hasta muy inofensiva. Es más, hasta pudiéramos decir que esa persona tendría todavía algo de inocencia a la hora de pensar ciertas cuestiones. Y tenemos la cuarta característica, que no es más que el potencial de mejora, que es la capacidad de mejorar aún más nuestra manera de pensar a través de la meditación, es una forma, a través de juegos mentales como el ajedrez, por ejemplo, que le llaman el juego ciencia, que nos obliga irremediablemente a pensar de manera muy abstracta, con el objetivo de crear estrategias tácticas para ganar la partida de ajedrez. También otra buena forma de mejorar el pensamiento sería la autorreflexión, ya que nos invita a cuestionarnos de manera muy seria, muy profunda, sobre quiénes somos, cuáles son las buenas decisiones que hemos tomado, cuáles no, qué podemos hacer para mejorar, qué es lo que no podemos hacer. En fin, nos invita a tener nuevos puntos de vista y, por supuesto, al tener nuevos puntos de vista nos vuelve aún más creativos y, por supuesto, eso se traduce en una mejor forma de pensar, de comprender y de analizar las cosas. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Génesis García y mi punto a exponer son los tipos de pensamientos, entre los cuales se tiene el pensamiento reflexivo. Pensar de manera reflexiva permite analizar las diferentes realidades que nos envuelven, ya sea de manera profunda, meditada y serena. Este proceso mental favorece la toma de mejores decisiones sin derivar de la impulsividad. También está lo que es un pensamiento crítico. Es la capacidad que tenemos para analizar la información que recibimos o analizar las circunstancias en las que nos encontramos. Por ejemplo, cuando una persona tiene que manejar su coche y está en un estado de cansancio o en un estado de ebriedad, él hace el uso de su pensamiento crítico para evaluar si está en las habilidades visualmente aptas para poder conducir. También está lo que es el pensamiento deductivo. Él va desde lo general a lo particular y las conclusiones refieren de sus premisas. Por ejemplo, una niña come chocolate. En la noche le duele el estómago, entonces, ¿cuál es la conclusión? Si todos comemos chocolate en la noche, nos puede doler el estómago. Está también lo que es el pensamiento inductivo,
que es el proceso de pensamiento que se utiliza en un patrón que se repite para llegar a una conclusión. Por ejemplo, todos los amuros que hemos visto han sido negros. Han visto varios, es decir, el patrón se repite, por ende todos los amuros son negros. También está lo que es un pensamiento lógico. Los pensadores lógicos son grandes observadores, analizan cada hecho de manera meticulosa, comparan, deducen, infieren, para más tarde poder tener conclusiones basadas en toda la información disponible. Esto les permite justificar siempre cada paso que dan. Por último, está también lo que es un pensamiento recreativo o un pensamiento creativo. Es un proceso mental que combina la imaginación, la curiosidad, la flexibilidad, la exploración y la valentía para poder abordar los problemas de manera diferente y encontrar soluciones novedosas. Esta manera de razonar nos puede cambiar la vida, ya que las personas que piensan de forma creativa exploran múltiples perspectivas posibles. Tener ideas genuinas nos permite tomar caminos cognitivos diferentes a lo ordinario. Gracias. Hola, quien se dirige a ustedes, Luisa Ginebra Cierta. A continuación, hablaré acerca del pensamiento deliberativo y otros tipos de pensamiento. Pensamiento deliberativo. El pensamiento deliberativo es aquel en donde la persona decide y piensa en base a sus valores y emociones, dejando de un lado la parte reflexiva, y responde de manera auténtica, humana y emocional. Por consiguiente, el pensamiento divergente se basa en la espontaneidad, creatividad, desafío y originalidad. El pensamiento divergente o lateral es capaz de generar múltiples o ingeniosas soluciones a un problema concreto. Esta flexibilidad cognitiva permite desactivar el dogmatismo del día a día. El pensamiento divergente nos ayuda a desarrollar ideas creativas y a explorar nuevas soluciones ante los diferentes tipos de situaciones que se nos presentan. Por consiguiente, el pensamiento convergente utiliza la lógica, la razón, la inducción y la deducción. Este es uno de los tipos de pensamiento más interesantes también, ya que hace uso de ese enfoque lógico basado en la experiencia que usamos de manera habitual para responder a los tipos de problemas. Pensamiento mágico. El pensamiento mágico es tipo de los niños y las personas supersticiosas o que pertenecen a determinadas religiones. Este lo podemos encontrar en los diversos géneros literarios y consiste en llegar a conclusiones partiendo de variables realmente poco débiles, no justificadas, fantasiosas y sobrenaturales. Por otra parte, tenemos el pensamiento analógico, el cual es un tipo de pensamiento que nos permite trazar similitudes entre ideas, conceptos, objetos, personas, entre otros. Aunque a simple vista sean diferentes, pensar de manera analógica realmente es útil, ya que en todo proceso de solución de problemas se pueden comparar las soluciones de conflictos anteriores con las alternativas de soluciones actuales a esos problemas. Por consiguiente, el pensamiento suave es aquel en donde se recurre al empleo de metáforas. Este tipo de pensamiento es aquel en donde las personas apelan al uso de conceptos ambiguos y realmente poco claros. Por otra parte, el pensamiento duro es más concreto, claro y directo, todo lo contrario al pensamiento suave. Utiliza la lógica, la exactitud y la coherencia centrales en su constitución. Este tipo de proceso cognitivo está muy asociado a la ciencia, la cual apela, entre otras cosas, a la objetividad, la validez y la precisión. Y finalmente, el pensamiento sinvergente, el cual es un producto de la inteligencia convergente y divergente. Este es una manera de pensar que potencia las virtudes de ambos estilos, permitiendo así poder resolver los distintos problemas y tomar decisiones con mayor facilidad. Ningún pensamiento es mejor que otro. Todos tienen sus ventajas y sus desventajas, lo que nos permite que procesemos los distintos tipos de problemas
de acuerdo a la realidad cotidiana. Mi nombre es Daigelis Ramos y siguiendo con el seminario de pensamientos les voy a hablar sobre la importancia. Pero antes que nada comencemos con una frase que es: todo lo que somos es resultado de lo que hemos pensado. Está fundado en nuestros pensamientos y está hecho en nuestros pensamientos. Buda. Comencemos. El pensamiento es una característica propia y exclusiva de los seres humanos. Hasta los momentos, el mismo ser humano no ha demostrado, detectado u afirmado que hay otro ser vivo habitante de la Tierra que tenga la capacidad para pensar. Ahora bien, ¿qué se entiende entonces por pensamiento? El pensamiento es el producto de la acción de la mente y es un proceso que el ser humano lleva adelante absolutamente todo el tiempo. La acción de pensar está ligada a las capacidades neurológicas, físicas y la influencia del entorno de una persona. El lenguaje, algo muy importantísimo, es una estructura conformada por códigos lingüísticos que permiten expresar las imágenes o representaciones mentales que crea el individuo en su mente, es decir, nuestros pensamientos del mundo que percibe con sus sentidos. Ahora bien, nosotros pensamos condicionados por los conocimientos que adquirimos. El lenguaje es un sistema adquirido que permite expresar todo lo que pensamos y también es a través de ese sistema que la mente elabora los mismos pensamientos. Por lo tanto, el lenguaje condiciona la manera de pensar. Por ello es importantísimo. Esta es una importancia que abarca no solo la neurología, sino la psicología. Ahora bien, ¿cómo mejoramos la capacidad de pensamiento? Es necesario mantener la mente activa. Para esto se pueden llevar a cabo tareas, razonamiento simple, sudoku, sopa de letras, crucigrama y otros más complejos como incorporar nuevos conocimientos. Hacer siempre lo mismo no enriquece la mente. El esfuerzo para asimilar contenidos nuevos significa que la mente está entrenando, lo que le permitirá la facultad de pensar. Muchas gracias. Zárraga y le voy a hablar sobre las enfermedades del pensamiento. Es un conjunto de trastornos mentales que afectan la forma en que una persona piensa y procesa la información. Entre ellas tenemos la esquizofrenia, que es uno de los trastornos más graves dentro de este grupo. Se va a caracterizar por delirios, alucinaciones, pensamiento desordenado. Las personas que padecen de esquizofrenia pueden escuchar voces o ver cosas que no existen, lo que les va a generar ansiedad y miedo. Además, pueden tener dificultades para comunicarse y relacionarse con los demás. Otro trastorno es el trastorno esquiziotípico de la personalidad, que causa pensamiento mágico, ideas extrañas y comportamientos excéntricos. Las personas que padecen este trastorno pueden creer en teorías conspirativas o tener una visión del mundo muy particular y diferente a la de la mayoría. Tenemos el trastorno delirante. Es otro trastorno del pensamiento en el que una persona tiene creencias falsas y persistentes sobre algo que no es real. Estas creencias pueden ser muy elaboradas y difíciles de cambiar, incluso cuando se presentan pruebas en contra. También tenemos el trastorno del pensamiento desorganizado, que es un trastorno en que una persona tiene dificultades para organizar sus pensamientos y comunicarse de manera coherente. Pueden saltar de un tema a otro sin conexión aparente y tener dificultades para seguir una conversación. Por último, tenemos el trastorno bipolar. Es un trastorno que causa cambios extremos en el estado de ánimo, desde la depresión hasta la manía.
Las personas que padecen de este trastorno pueden experimentar periodos de euforia y energía extrema, seguidos de periodos de depresión profunda. Es importante buscar ayuda profesional si se experimentan síntomas de estas enfermedades para poder recibir un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado.